Wow, pues gracias a nuestro ministerio de Atencer que cada semana pasan, ¿verdad? Muchas gracias. Y bueno, quiero aprovechar este espacio en lo que todos regresan a su lugar para dar solo un anuncio más, animarles a todos ustedes como iglesia que puedan conocer nuestro curso, nuestro ministerio de familias en conexión. Hay algunos de ustedes que ya han tomado este curso y bueno, este ministerio existe desde el año 2015, originalmente se llamaba Escuela para Padres y yo he estado participando desde ese año y les podría decir tantos testimonios que he visto de personas, de papás, abuelos, no sé si ha habido tíos, no recuerdo, pero que dan un tiempo para prepararse como papás. Y créeme que he tenido papás que sus hijos ya son adolescentes y más que adolescentes, adultos jóvenes. Sí, alguien diría, ¿pero qué me van a enseñar si ya mi hijo está ya grande? Hay mucho que aprender. Recuerdo mucho el testimonio de nuestro pastor Héctor del Razo y Carla. Ellos tomaron el curso y cuando finalizó me dijo, pastora, ¿cuántas cosas no sabía de cómo convivir con mis hijos? Y digo, wow, gracias pastor por dar ese testimonio. Entonces iniciamos el 4 de febrero. Por aquí ¿dónde está África Santa Cruz? Aquí está ella, graduó hace un año, llegó siendo no cristiana, solita y es bautizada hoy con sus hijos, toda su familia y llegaron al Ministerio de Familia en Conexión y hoy forma parte de nuestro staff. Tiene puerto 2 y va avanzando, entonces amén, gloria a Dios, sí funciona. Las cosas del Señor siempre nos garantiza que nos va a hacer algo en nuestra vida. Así que les invito a que formen parte de este ministerio, amén. Y bueno, ¿cuántos están listos para la palabra de hoy? Otra vez, estamos en un mes de retos y el reto de hoy es, yo espero en serio que les desafíe, como decía hace un momento, los retos es hacer algo difícil o peligroso, si no, no sería un reto, ¿verdad? Los retos tienen un grado de dificultad y el reto de hoy es muy importante y yo les invito a ustedes, Iglesia del Señor, este reto es para todos, no es solo para unos cuantos. Este reto es algo que tú debes apropiarte porque es muy importante para tu vida presente y aún para tu vida futura. Es un reto que podemos hacer. Es un reto que Dios nos pone delante de nosotros y aquel que es sabio y entendido lo va a tomar. Es un reto que no es sencillo quizá para algunos, no lo va a ser, pero hay una manera de hacerlo posible. Y si yo te dijera que este reto puede cambiar el curso de tu vida, este reto puede cambiar la condición en la cual te encuentras hoy. Es un reto muy antiguo que lo han practicado los siervos del Señor y por ello han vivido. Y es un reto que si yo te digo que si lo tomas, te apropias de él, puede ser clave para tu presente y para tu futuro. Y quizá el día de hoy todavía no lo ves tan necesario, pero yo te digo que viene el día y viene la hora donde vas a ver a la iglesia de Cristo dedicarse mucho más a este reto porque el tiempo lo amerita. Porque el tiempo de su venida está cerca. Porque el tiempo de que el Señor venga a la tierra está más cerca de lo que ayer era. Y este reto es tan importante y no debe de ser ignorado. Este reto forma parte de la vida de un cristiano. Este reto
Es uno que hoy el Señor pone delante de nosotros. Y aquel que es prudente y que es sensato, lo tomará. Y aquel que quizá no entiende, hay razones de por qué a veces no podemos tomar aquello que el Señor nos está poniendo delante. Es porque hay letargo espiritual, es porque hay algo que nos mantiene dormidos y no logramos discernir por qué el Señor nos está pidiendo hacer esto o aquello. Este reto es muy importante, amados, y se van a recordar en los próximos años. Esperamos que recuerden cada cosa que les enseñamos aquí. Y yo sé que mientras los días pasen y el tiempo pasa y la venida del Señor se aproxima, espero que te acuerdes de este reto y lo practiques. Lo hagas parte de tu vida, lo hagas un hábito, porque te es necesario. Y el tiempo lo demanda. ¿Cuántos quieren saber cuál reto es? Si yo te dijera que este reto puede cambiar la condición en la cual estás ahorita, ¿estás dispuesto a hacerlo? Amén, ¿verdad? Tenemos que decir, sí, Señor, dime cuál es. Es un reto muy importante, amados. Y les digo, no lo ignoren. No echen en saco roto, como decimos, cada palabra que se les predica en este lugar. ¿Alguien recuerda el reto de la semana pasada? Perdonar a los términos ¿de quién? De Dios, no a nuestros términos. Y espero que cada uno de nosotros estemos practicándolo. Les repito, un reto no es fácil. Un reto te va a desafiar. Un reto quizás hasta te ponga en peligro. No es fácil, pero lo importante es hacerlo, amados. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 26, versículo del 36 en adelante, voy a estar leyendo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo entiendo este reto del cual vamos a hablar hoy. Y pido, Señor, que tu iglesia en esta hora sea un campo, un corazón de buena tierra que reciba la semilla y dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, Señor, que ninguno aquí sea esa tierra que solo tiene piedras y es superficial y las aves vienen y roban la semilla. En el nombre de Jesús, Señor, yo pido ahora que esta tierra sea preparada para lo que vamos a escuchar, porque el tiempo de tu venida está cerca, porque el tiempo en el que veamos al Señor está más cerca de lo que ayer estaba. Prepara estos corazones, Señor, y que dé fruto al 100% en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y dile al Señor, Señor, quiero ser tierra buena para esta semilla. Prepara mi corazón para recibirla en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la palabra: luego fue Jesús con sus discípulos. Ahorita van a entender cuál es el reto. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Un lugar que significa el lugar donde se aplastan, ¿verdad? La vid. Un lugar de presión. Un lugar donde Jesús literalmente estaba al inicio de su agonía. Un lugar donde Él entró para experimentar lo que Él ya sabía que era su propósito. Y Jesús se dirigió a este lugar llamado Getsemaní con sus discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay aquí? Dígalo con fe, amado, con seguridad. Y si no eres un discípulo todavía,
te podemos decir cómo ser discípulo de Jesús. Y no deben tener miedo a ser discípulos de Jesús. Él se dirigió con sus discípulos, con sus aprendices, al lugar donde era aplastado la uva para sacar el vino, un lugar de presión. Y dice la palabra, y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Y Jesús entró en ese lugar donde estaba iniciando ese sufrimiento que nadie en la tierra lo hemos pasado. Y por alguna razón Jesús se dirigió hacia ese lugar acompañado de sus discípulos. Jesús tenía por costumbre pasar noches enteras orando solo, pero en esta ocasión, por alguna razón, Él toma a sus discípulos y les dice: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo. No se llevó a cualquier persona. Él se rodeaba de 12, pero tenía 3 que eran más íntimos que cualquiera, con el que les permitió ver milagros. Estuvieron con él en el monte de la transfiguración y pudieron ver a Elías y a Moisés al lado de Jesús, y no querían bajar de ese monte. Y le dijeron: Señor, ¿y si hacemos enramadas y nos quedamos aquí? Y Jesús así como de: no es tiempo de quedarnos aquí. Hay que descender a los valles, porque allí está la gente que nos necesita. Y ellos habían experimentado, estos 3, la gloria del Señor sobre Jesús. Y ahí estaban de nuevo con él. Y dice la palabra: y comenzó a sentirse triste y angustiado. Y vemos a un Jesús entrando en ese jardín donde se aplastaban esas uvas, ese lugar de opresión. Y vemos a un Jesús que les había amado hasta el final, como dice Juan. Vemos a un Jesús que los había andado trayendo de aquí para acá a sus discípulos, dejándoles ver la gloria del Señor en ese monte, dejándolos ver cómo resucitaba gente, sanaba enfermos, limpiaba leprosos, sanaba manos que estaban secas. Y ese mismo Jesús ahora está en un momento donde se siente triste y angustiado. Y dice la palabra: está la angustia que me invade, que me siento morir. Y yo creo que alguna vez en la vida cada uno de nosotros ha sentido la invasión de la angustia, que quizá te has sentido hasta morir, pero Jesús está triste. Y dice: está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. La condición emocional en la que Jesús estaba en ese momento no era desconocida para sus discípulos. Él les dijo: me siento así. Y se llevó a estos 3 tan íntimos al lado de él. Y él les expresó cómo se estaba sintiendo. Y les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yo no sé si ustedes han experimentado momentos donde sienten morirse, donde la tristeza les invade, donde la desilusión está en tu vida y anhelas tanto la compañía de alguien, y es cuando más solo te encuentras. Quizá ustedes han experimentado estos sentimientos, estar sintiéndose que mueren de tristeza en una situación tan complicada,
y lo grato que es que alguien venga al lado de ti y te diga, aquí estoy. ¿Cuántos han experimentado eso? Yo recuerdo el año pasado, en el mes de enero, toda mi familia, éramos 8 de mi familia que estábamos enfermos, nos habíamos contagiado de COVID. Y ustedes que quizá lo han pasado o que han escuchado, es una situación espiritual muy complicada. Es una opresión demoníaca que sientes sobre ti, que no ves llegar el día en el que ya puedes salir y no puedes dormir en la noche y te sientes muy mal. Y yo estaba en mi casa y créanme que hubo una semana cuando mi mamá estaba muy mal, mi esposo estaba muy mal, que yo me la pasé llorando por días. Me encerraba en un cuarto a llorar para que mi padre no me viera. Y no saben lo grato que era siquiera recibir una llamada de alguien para decirte, estoy orando por ti. No saben lo grato que para mí era hasta que el doctor fuera a la casa, que alguien de entre los hermanos me visitara sin temor y me decía, estoy aquí para orar por tus padres. Y yo agradezco a toda esa gente que no dejó de llamarnos, no dejó de visitarnos, que nos llevaba comida. Y es que la situación era difícil. Agradezco cada persona que nos habló y son momentos donde tú esperas la compañía de alguien. ¿Cuántos se han sentido así? Y qué grato es que alguien llegue y siquiera te hable, siquiera te diga estoy orando por ti. No me imagino a Jesús en ese momento lleno de tristeza. Lo que yo pasaba era nada en comparación al lado de lo que le esperaba a Jesús. Y Jesús le dio a conocer a sus discípulos, me siento triste. Se comenzó a sentir triste y angustiado. Yo sé que todos aquí en algún momento hemos sentido angustia y tristeza. Yo sé que todos aquí en algún momento han sentido quizá morirse. Y la palabra dice que Él les dio a conocer, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Les pidió algo Jesús, manténganse despiertos conmigo. Dice la palabra, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y empezó a orar. Generalmente los judíos del tiempo de Jesús oraban de pie, pero él no estaba orando en ese momento como cualquier hombre de su tierra. Estaba postrado con la frente en el piso. Unos dicen que estaba arrodillado, pero estaba postrado, ¿qué haciendo? Orando. Y en lo que les pidió Jesús está el reto de hoy. En lo que Él le pidió a sus discípulos está el reto de hoy para todos ustedes. El reto que Jesús les puso en ese momento, lo que les pidió. Él no sé si les había pedido, no recuerdo, les había pedido cosas del ministerio, pero en ese momento les pide algo muy, muy sensible. Algo muy personal como sus íntimos. Y les dice, quédense aquí, manténganse despiertos conmigo. No se duerman. Ese es el reto que Jesús les pide y es nuestro reto de hoy. Entonces se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y todos conocemos esta historia y este momento que Jesús estaba pasando. No era un momento fácil. Él sabía lo que le esperaba.
Y él, como siempre, en ese como estilo de vida, estaba orando a su Padre. Pero no, esta vez no lo quiso hacer solo. Quería que sus discípulos más íntimos estuvieran cerca. Y él les dijo: me siento triste, siento tristeza hasta que me siento morir. Jesús les expresó y les pide una sola cosa: manténganse despiertos conmigo. ¿Quién hay aquí capaz de mantenerse despierto al lado de Jesús? Y quizá podemos decir: pastora, pero pues ese era un momento especial. Pues imagínese, Jesús, sí, no, yo lo entiendo, ¿verdad? Sí, entendemos, la comprendo, ¿verdad? La historia. ¿Será que aplica para nuestra vida hoy? Dice la palabra que Jesús volvió, versículo 40, dice: luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Yo recuerdo que cuando todavía mi hermana vivíamos en la casa, yo a veces tenía cosas importantes que contar. Y ahí estaba su cama, mi cama, y nos poníamos a platicar. Y yo pues ahí, tú sabes, entre hermanas, en la noche, y de repente le decía: ¿todavía me estás escuchando? Y yo, no pudo ni siquiera escucharme, ya estaba dormida. O de repente: sí, te estoy escuchando. Me dije: ya se está durmiendo. Y yo: es importante lo que quiero decirle. Éramos unas adolescentes, pero para mí expresarle, contarle de mi vida, de cosas que en ese momento me ilusionaban, era importante. Y pues ella se dormía. Por ahí está mi hermana, allá está. Y se dormía yo, ella se durmió. ¿Cuántos de ustedes han experimentado esa parte de tener algo importante que decirle a alguien y ese alguien ni siquiera te pela? Y dices: era importante. Imagínate Jesús en este momento. Y les dice, les pide: manténganse despiertos. Y ese es el reto de hoy para nosotros. Y no fue solo mantente despierto, le dice: manténganse despiertos conmigo. Jesús quería que le acompañaran en ese momento. Jesús quería compañía en esa hora. Y dice que volvió donde estaban y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora. Y amados, aquí está el reto para nosotros hoy. No solo se trata de orar. ¿Cuántos oran en su casa? No queremos desilusionar. Sí, cuando como, ¿verdad? Yo espero que todos tengan un momento de oración en casa. Pero amados, esto no se trata de solo orar por orar. Y el reto de hoy es lo que Jesús dice. Cuando Él regresó y los encontró dormidos, dicen algunas traducciones que Él, en realidad sus palabras fue: ¿qué? ¿No pudieron velar ni una hora conmigo? Y Dios está haciendo hoy, amados, un llamado a su iglesia. Está poniendo delante de nosotros un reto de velar siquiera una hora con el Señor. No es solo hora. Yo sé que ustedes oran en su casa por sus alimentos, pero oran, ¿verdad? Cuando, Señor, gracias, y ya, es toda la oración del día, pero oran. Pero el reto de hoy es: Jesús estableció un mínimo de tiempo. ¿Será que las palabras de Jesús son importantes? Por alguna razón Jesús les dijo: ni una hora. Imagínate, Él les dijo: velen conmigo. Dicen los estudios que un criminal, antes de su ejecución, duerme profundamente, ¿verdad?
un día antes de la ejecución. Pero aquí vemos a un Jesús, no porque era un criminal, pero iba a ser tratado como un criminal, orando a su Padre, orando en la hora más difícil de su vida. Y él solo pedía a 3 de sus discípulos: quédense aquí y velen o acompáñenme, estén conmigo. ¿Será que el Señor está llamando a su iglesia nuevamente a esto? ¿Y por qué Jesús les pedía orar 1 hora? Qué interesante que Jesús les dice 1 hora. Para Dios el tiempo es importante, amados. Cada palabra que la Escritura nos dice y está registrada es importante. Y no debemos ignorar el reto que hoy el Señor nos pone. Y es que el reto, amados, no es orar, sino el tiempo que tú dedicas a la oración. ¿Cuánto tiempo estás tú dedicando a la oración? Y el reto aquí es 1 hora. 1 hora. Jesús les dice: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Wow. Dice, ahora, ¿por qué Jesús lo pide? ¿Por qué lo debemos hacer, amados? Dice la palabra, los encontró dormidos, no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora. Le dijo a Pedro, especial Pedro. Si tú lees qué sigue después, ves a un Pedro que negó a Jesús. Y no solo él lo negó, pero los demás huyeron, se fueron. Y dice Jesús: estén alerta, es decir, despiertos. No se puede estar alerta dormidos, amados. No se puede estar alerta durmiendo. Cuando alguien está alerta es porque está despierto. Y Jesús les dice la razón: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Y yo les decía hace un momento que si ustedes y todos nosotros tomamos este reto, el curso de nuestra vida puede cambiar. Nuestra condición actual puede cambiar. Jesús les dice: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Y viene la hora de la tentación, amados. Y esta historia nos deja ver que están por venir las horas más difíciles en este mundo. Y no vamos a tener victoria durmiendo. Vamos a tener victoria manteniéndonos alertas, despiertos y orando. Y por una razón Jesús dice 1 hora. ¿Quién es capaz aquí de mantenerse, estar al lado del Señor por 1 hora? Y alguien diría: pastora, pero pues eso ya pasó, el Señor resucitó y pues, ¿sabes que Él intercede por nosotros día y noche? Y su ministerio de oración no ha terminado. ¿Quién es capaz aquí de ponerse al lado de Jesús día y noche para orar? ¿Cuánto oras para no caer en tentación? ¿Cuánto tiempo dedicas para orar por tus hijos que no caigan en tentación? Porque la hora más oscura, amados, está por venir. Lo que hoy hemos visto, lo que hasta hoy hemos experimentado, no es todo lo que vamos a experimentar. Y así como ese día con los discípulos, su hora más oscura estaba por llegar. Y Pedro negó a Jesús y todos los demás lo abandonaron. ¿Cuánto estamos velando y orando? Yo les decía, este reto es necesario porque el tiempo de su venida está cerca. El tiempo de su venida está cerca. Y no va a ser fácil. Pero también estamos por experimentar las horas más gloriosas como iglesia. Estamos por experimentar, y yo espero que se acuerden, y si no, que se lo transmitan a sus hijos y a los hijos de sus hijos.
que estamos por experimentar las horas más gloriosas como iglesia. Está determinada una gran cosecha antes de su venida. Está registrado que vamos a experimentar la protección más gloriosa sobre su iglesia. Estamos por experimentar las horas más gloriosas de su poder. Pero puede ser que seas hallado durmiendo. Y amados, la espera cansa. ¿Cuántos no nos ha pasado que esperamos y nos quedamos dormidos esperando? La espera cansa, amados, pero la oración nos va a mantener alertas y vigilantes. Y está como esa historia de las 10 vírgenes que esperaban al novio que viniera, y en la espera, como el novio tardaba, se cansaron y se durmieron. Pero había 5 prudentes que habían llenado sus lámparas de aceite para el día y la hora de su venida. ¿Sabes qué llena nuestra lámpara de aceite? La oración. La oración. La oración. ¿Cuántos hay capaz de velar 1 hora al lado de Jesús? ¿Cuánto estás tú dedicando al lado de Él? No solo para buscar sus manos, sino para buscar su rostro. Generalmente buscamos las manos del Señor. Dame, necesito, te pido. Pero ¿cuántos hay aquí que son prudentes para decir: Señor, gracias por lo que me vas a dar, por lo que ya tengo, pero quiero ver tu hermosura, quiero buscar tu rostro? Imagínate, Jesús les estaba confiando a sus discípulos las horas más complicadas de su vida, y estaba por entrar en algo tan difícil, y les dice: velen conmigo. Y a veces solo vemos las cosas pasar, pero no velamos ni oramos. Decía mi abuelita: ves la tormenta y no te hincas. Así yo la oí decir una vez: ven la tormenta y no se hincan, ¿sí o no? ¿Cuántos han dicho eso? Es un dicho popular y sí tiene mucho de razón. Y la tormenta todavía no la vemos arreciada, pero no nos postramos, no dedicamos tiempo a orar. Y el reto, amados, es 1 hora. ¿Cómo lo hago, pastora? Yo te voy a decir rápido una manera, 2 maneras de hacerlo. ¿Cuántos de verdad dicen: yo sí quiero orar 1 hora? Y espero que se sientan retados, porque les es necesario, nos es necesario, amados. Y si no sabes cómo hacerlo, dice la palabra. Y bueno, Jesús así los encontró durmiendo hasta 2 veces. Regresó y dijo: ya, descansen y duerman, porque ya llegó la hora. Estaba siendo irónico y les dijo: ya, si quieren duérmanse todo lo que quieran, ya estuvo. Pero dice la palabra, si tú no sabes cómo hacerlo, dices: ¿cómo le haré para 1 hora si 10 minutos me cuesta? Si a veces no me acuerdo en el momento de la comida, ya estás comiendo y tu mamá: hay que orar ahorita, ¿verdad? Dejas el bocado y: Señor, perdóname. Hay quien dice: oramos o pecamos, ¿verdad? A la hora de la comida, mejor oramos. Pero te voy a dar un tip de cómo hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer, amados? Todos necesitamos la intervención de Dios en nuestra vida, ¿sí o no? Todos necesitamos que Dios intervenga. Todos necesitamos de su sabiduría, de su gracia, de su guía. Todos necesitamos del Señor. Pero ¿cuántos hay aquí que quieren ver su rostro? ¿Cuántos hay aquí que quieren contemplar su hermosura y adorarle? Y esto es algo que yo he practicado y practico. No les voy a retar de algo que yo no hago, por favor. Va a decir: ay, la pastora, quién sabe si lo hace. Por eso te doy el reto. Y este es algo que a mí me ha funcionado desde hace mucho tiempo. ¿Quieren saber? Sí, bueno, les voy a compartir cómo lo hago yo. Entonces, dice la palabra rápidamente, Mateo 6. ¿Cuántos conocen el Padre Nuestro? Ya, una oración que podemos recitar sin ver la Biblia, ¿sí o no? Bueno,
Lo que yo hago, y este es un tip, es dedicar una hora a orar esta oración. Así empecé. ¿Cómo? Pero si la puedes leer en 20 segundos, ¿verdad? Antes en una letanía decíamos quién sabe cuántos Padres Nuestros, ¿sí o no? Pero ¿cómo una hora con esta sola oración? Bueno, yo le dedico 10 minutos y Jesús dijo, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y le doy 10 minutos a esta oración. Y ahí estoy santificando el nombre del Señor, reconociendo que Él está en el cielo. 10 minutos. Llevamos 10. Siguiente 10 minutos. Venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya llevamos 20. Siguiente 10 minutos. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y ahí te pones a pedir por tu hijo, tu hija, tu vecina, tu hermana. Muchas necesidades hay. 10 minutos. Siguientes 10 minutos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. 10 minutos para decir, Señor, yo perdono a, Padre, muéstrame. Primero, Padre, perdóname tú por esto, por toda deuda que tengo contigo, Señor, con tu pueblo, con tu palabra. Y Padre, perdono a tal persona por quien me he sentido ofendida, o muéstrame si hay alguien a quien no he perdonado y me falta tiempo a veces en cada una. ¿Y cuántos minutos vamos? 40. Después 10 minutos. Y no nos dejes caer en tentación. Justo lo que Jesús les dijo: velen y oren para no caer en tentación. Y ahí estoy, Padre, quítame esta tentación. Señor, reconozco que esto es una tentación. Y empiezo, Padre, espanta esas aves de rapiña que están sobre mis carnes en el nombre de Jesús, que me acechan. 10 minutos. ¿Cuántos vamos? 50. Siguientes 10 minutos. Sino líbranos del maligno. Te pones la armadura de Dios. Te dices, Señor, te obedezco a ti, me someto a ti, resisto al diablo y él va a huir. 10 minutos para decir, Señor, líbrame del maligno. ¿Y cuántos vamos? 60. Es posible mantenernos una hora velando. Tú sabrás a qué hora lo puedes hacer, pero ese es un ejemplo. Yo lo practico del diario. No les digo algo que yo no he hecho. Esta iglesia es una iglesia de oración. Y si solito en tu casa dices como que no, como que me duermo, como que me cuesta, como que me interrumpo, sabes, hay otra manera, y es casa de oración. Casa de oración, casa de oración. Entonces, si no puedes, amén, gracias a Dios por casa de oración. En serio, si en tu casa te aburres, si no sabes cómo hacerlo, dices, no, es que en serio, tengo el celular a un lado, mi hijo me habla, busca una hora. Pero si quieres más, si quieres saber cómo buscar el rostro de Dios, yo te invito, te reto, ven a casa de oración una vez a la semana, las veces que quieras, y vela con nosotros una hora. Es lo que dura un set de oración. Y sabes, estarás replicando el modelo de oración y adoración del cielo en la tierra. Les invito a ponerse de pie. Y yo espero en serio que ya no quieran seguir más como están. Yo sé que están bien, pero me refiero a esto de la oración. Que sean una iglesia entendida. Las horas más difíciles están por venir, y hablo de tiempo. Hablo de tiempo, de no, pero ya dicen que con esta cuarta ya estuvo. Bueno, eso es una cosa, pero está por venir lo más difícil, amados.
¿quién es entendido y prudente como esas 5 vírgenes que se mantuvieron con su lámpara encendida? Si no puedes hacerlo en tu casa nada más y quieres más, ven a casa de oración. Forma parte de un set, ven y siéntate. Yo a veces digo, Señor, ¿cuándo vamos a ver a tu iglesia unirse con el cuerpo de Cristo en casa de oración? Hay lugares donde hay persecución del evangelio y sus casas de oración están en sótanos. Y el día en el que venga la hora de tentación, porque está por venir, los discípulos estaban por ser atribulados y todos huyeron y abandonaron a su Mesías, aquel que les había enseñado, con el que habían estado 3 años. Y Jesús dice, ¿acaso hallaré fe en la tierra? Y está por venir el tiempo de la tribulación, y yo estoy segura que el lugar de refugio van a ser casas de oración, orando día y noche. Cuando salir a la calle va a ser un peligro para ti, que quizá es posible que no regresemos por ser cristianos. Y yo estoy segura que estaremos clamando día y noche, noche y día en una casa de oración. ¿Sabes por qué esto te debe de interesar y no lo debes de ignorar? Una de las cosas que Jesús dijo que llamaría a su iglesia, a su casa, sería casa de oración. Casa de oración. Y yo quiero cerrar con este versículo. Cuando dice Apocalipsis, cuando lo tomó, se refiere a Jesús tomando el rollo. Y estaba por leerse su contenido. Dice: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Cuando oramos, estamos llenando copas de incienso delante del trono de Dios. Eso es impresionante. La oración está en el cielo, amados. Y nuestro deseo es, como es en el cielo, sea en la tierra. ¿Quién quiere llenar copas de incienso? ¿Quién quiere llenar esas copas de incienso? Dice, y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes son comprados? ¿Quién aquí ha sido comprado? Vamos a cantar este canto que expresa esto. Y oro en el nombre de Jesús para que en cada uno de ustedes, iglesia, que cada uno de ustedes se convierta en una casa de oración. Que en cada uno de ustedes esté el deseo de estar en el altar de Dios y estar poniendo incienso en esas copas que están delante de su presencia, día y noche, noche y día. Iglesia, yo te invito a soñar, a visualizar que el trono de Dios esté siendo lleno de ese incienso que venga, que suba desde Tlaxcala, México. Desde esta iglesia, el Río Internacional, se establezca un altar de incienso en el nombre de Jesús. Y vamos a cantar, y mientras cantas, dile: Señor, pon ese deseo en mí, pon ese deseo en mí. El tiempo lo amerita, amados. Dile: Señor, te exaltamos. Así es, dile: te exalto, Señor. Te
exaltamos. Hoy el Señor hace un llamado a su iglesia de velar con Él una hora. Hoy el Señor hace un llamado a sus discípulos de velar una hora, de mantenernos despiertos siquiera tan solo una hora. ¿Cuántos entendidos hay que van a responder a ese llamado? En casa de oración tenemos la oportunidad. Esto no suple lo que tú hagas en tu casa, tu intimidad con Él. Pero hay algo sobrenatural cuando el cuerpo de Cristo se une para adorarlo, para interceder. Hay algo sobrenatural porque Jesús lo prometió: donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, dijo, yo estaré en medio de ustedes. Hay algo sobrenatural y yo les podría decir tantos testimonios que he visto en casa de oración. Cuando algo está pasando y nos unimos como cuerpo y levantamos incienso y hacemos un altar y sacrificamos siquiera una hora de 24 horas que tiene el día para ponernos al lado del Señor Jesús, que no cesa de interceder por nosotros día y noche. Hemos visto tantos milagros suceder de todo tipo, créanme. Recuerdo hace algunos años que estaba por pegar un huracán muy fuerte en el lado norte del país. No sé si lo recuerdan, no sé cómo se llamaba ese huracán, pero iba a pegar en Colima. Y era un huracán que ya ni categoría le daban. ¿Sí lo recuerdan? Sí lo recuerdan. Y recuerdo que ese día nos pusimos a orar en casa de oración. Hicimos un set y estaba programada la hora en el que ese huracán iba a tocar el país, ese lado. Y nosotros oramos. Y recuerdo que el Señor nos dio un pasaje de Cantares que dice: ven viento del norte y sopla viento del sur sobre tu jardín. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Y ese era nuestro versículo de clamor. Y decíamos: Señor, ten misericordia de esa gente. Ten misericordia de tu iglesia en ese lugar. Respóndenos, Señor. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que ese huracán se deshizo, si no mal recuerdo, en cuestión de horas. ¿Y saben qué fue lo que lo deshizo? Que un viento del norte se encontró con un viento del sur que hizo frío y deshizo ese huracán. ¿Acaso habrá sido nuestra oración? Ay, pastora, ¿a poco? Ay, suena muy increíble. Yo lo creo. Lo vimos con nuestros propios ojos. En la televisión salió y lo puedes ver. Y Dios nos sorprendió con su obra milagrosa. Y nos dio el versículo de victoria. Y cada vez que algo sucede, recuerdo de una joven hace años haber sido secuestrada. Y inmediatamente se pasó la noticia en casa de oración. Y cada set que corría era porque la liberaran. Y ella fue liberada en un corto tiempo sin ningún daño. No le hicieron nada a esa joven y había sido secuestrada. No la tocaron en lo absoluto. Se habían dado cuenta que era un error y fue por nuestra oración en casa de oración. Y recientemente, qué hermoso fue ver unida a la iglesia en casa de oración, orando por nuestro apóstol para que esos huesos recibieran vida. Y él está hoy de pie, caminando en menos del tiempo que los médicos lo consideraban. Y él está de vacaciones, gracias a Dios, y no está postrado en una cama.
Y orábamos: Señor, aviva esos huesos, da vida a esos huesos, sopla vida a esos huesos, que se unan. Y los huesos se unieron. Eso hace casa de oración. Y un día estaremos clamando por la protección de Dios. Y un día estaremos diciendo: Señor, desata tus juicios, haz justicia sobre la tierra para tu iglesia. Si acaso una hora. ¿Cuántos hay aquí que se pueden unirse acaso una hora? ¿Y cuánto anhelamos que casa de oración no solo esté llena de ministros, sino del pueblo de Dios que entiende, que es prudente y que dice: voy a velar si acaso una hora? No es todo el día ni toda la noche. Soñamos con un día hacer vigilias de oración. Y yo quiero decirles: ¿saben cómo empezó esta iglesia? Empezó con veladas de oración en las casas toda la noche. Y muchos de ustedes, de nosotros, somos el fruto de alguien que ha pagado el precio de orar, de tomarse el tiempo y velar. Y así la iglesia empezó a crecer. Orábamos todos los domingos a las 9 de la mañana, cuando éramos un puñado de menos de 80 personas, y clamábamos al Señor. Era la pastora Hannah, Liz, su hermana, la mamá de pastora Liz, y yo recibí el reto de unirme a su oración. Yo dije: yo orar una hora ni sé. Y después yo estaba dirigiendo esas horas de oración que hasta hoy día se llevan a cabo con todos nuestros ministros en todas las iglesias. Y pudimos ver el crecimiento de esta iglesia y obrar milagros. Éramos 4 orando, pagando un precio, amados. ¿Quieres pagar el precio por tu familia? ¿El precio por tu bienestar? ¿El precio por ver a esta ciudad salvarse? ¿Por ver a tu familia que es dura salvarse? ¿Por ver despertar a tus hijos del letargo espiritual, el engaño en el que quizás se encuentran? Hay un precio que pagar, amados. Jesús pagó el precio. Y hoy somos y estamos aquí por el precio que personas han pagado. Vamos a pagar el precio. Y yo quiero abrir este altar. Si estás aquí por la primera vez, todo inicia con una relación con Jesús. Este altar está abierto para aquellos que quizá no conocen a Jesús, quieren algo más de Él. Queremos decirte cómo acercarte a Él, al Salvador. Y es con una oración. Este altar está abierto y vamos a cantar mientras esperamos. Y si te quieres acercar al Señor, te has alejado, sientes que tienes que estar aquí, pasa al frente, acércate, estamos para orar por ti. Hoy es el día de salvación, amados. Y mientras cantamos, vamos a esperarles en este altar. Y voy a bajar y voy a orar por cada uno de ustedes que quieran iniciar una relación con el Señor Jesús. Su amor está aquí. Él te está llamando. Pásase, sean valientes. Así iniciamos. Así iniciamos. Este altar está abierto. Este es el deseo de Dios para su pueblo. Es el deseo de Dios para ti. Dice la palabra: los llevaré a mi monte santo. Los llenaré de alegría en mi casa de oración. Que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Padre, pido en el nombre de Jesús que tu pueblo hoy sea bendecido con ser llevados al monte santo, que hallen alegría en tu presencia, buscando tu rostro, Señor, buscando la belleza de tu majestad. Bendícelos, Señor, en el lugar de tu morada, en el nombre de Cristo, y que sean llamados casa de oración para todos los pueblos. Que ellos sean, Señor, tu morada. En el nombre de Jesús, sean bendecidos ustedes con la alegría, el gozo de su casa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Que sean bendecidos, que tengan un excelente
excelente semana y los esperamos